Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta un programa más hacia la intimidad con Dios. Un programa de edificación y de mucha bendición con el evangelista y predicador Linder Fuentes. Comenzamos. Muy buenos días, saludos y bendiciones en esta hermosa y preciosa mañana de sábado. Una mañana gloriosa, una mañana pasados por un poquito de frío acá en San José, pero estamos fortalecidos en el Señor. Un programa esta mañana en la que queremos compartir, que usted sea parte esta mañana de esta palabra tan maravillosa, ya que es la que nos direcciona, nos enfoca y nos lleva a cumplir ese propósito a través de una revelación por medio del Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos a su programa Hacia la Intimidad con Dios. Antes de comenzar, me gustaría poner todo en las manos del Señor. Lógico, ya oramos muy de madrugada, como todos los días, pero qué bueno es porque la oración nunca está de más. La oración tiene que ser un constante en nuestras vidas. De hecho, la oración no es una añadidura a la vida del creyente, es un estilo de vida. Y es por eso que esta mañana queremos, antes de comenzar este programa, poner todo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana. Te presentamos este tiempo, Señor, sabiendo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Señor, toda persona, todo hombre, mujer, joven que vaya a ver este programa, que sea bendecido, que sea enriquecido espiritualmente. Espíritu Santo, habla a su ser interior, a su ser espiritual. En esta mañana bendecimos cada vida, bendecimos cada familia de Costa Rica, Señor. Las ponemos delante de ti, Señor, para que sean favorecidas por tu mano poderosa, Señor. Enviamos una palabra de bendición, Señor, porque es lo que somos de bendición. Somos un vaso, Señor, que somos usados por ti para bendecir a tanta gente que necesita en este día una intervención divina tuya, Señor. Padre, te damos gracias, honramos tu presencia esta mañana. Ayúdanos a entender y a comprender la profundidad, Señor, de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe esta mañana y nos direccione conforme al propósito que tú tienes establecido para cada uno de nosotros. Bendecimos esta nación, cuya presencia tuya se ha visto es notable cada día, Señor. Sabemos que ha sido un año, Padre Celestial, muy bendecido espiritualmente. Sé que hay muchos que han pasado muchas circunstancias, pero poderoso eres tú para sostener, guardar y fortalecer a cada uno de tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Bendito sea el Señor por esta mañana. En su programa Hacia la Intimidad con Dios, quiero compartirles el tema, el amor a Él más que a nuestra propia vida.
Y vamos a comenzar esta mañana con una pregunta muy fuerte y directa. ¿Quién quiere realmente morirse? Wow, usted diría, ¿cómo? ¿Qué pregunta? Cuando escuchamos a alguien decir que no desea seguir viviendo, asumimos que esa persona o está pasando por una terrible depresión o está luchando contra una enfermedad dolorosa e incurable o simplemente ha perdido el deseo de vivir. Sin embargo, en algunos casos nuestro juicio puede estar equivocado. Escucha estas palabras esta mañana. Creo que me voy a referir a un hombre en el cual fue uno de los hombres que Dios usó más fuertemente, que su ministerio fue uno de los más connotables, fue uno de los ministerios más extraordinarios. Y le estoy hablando del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses 1, 21, 24 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces, dice Pablo, qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. La pregunta esta mañana, ¿qué tipo de persona escribiría algo como eso? Alguien solamente como el apóstol Pablo, un hombre que deseaba el gozo de la eternidad con Dios más que todo lo que en esta vida terrenal puede ofrecer. Pablo tenía un deseo de morir que no era enfermizo, tampoco era que despreciaba los dones temporales que Dios nos ha dado. Simplemente, como dice su palabra, sabía dónde se encontraban los tesoros más grandes. En este compartir esta mañana, quiero que usted se enfoque en este caminar de Pablo, porque ciertamente nuestra vida le damos validez cuando el hombre va adquiriendo y cumpliendo sus sueños aquí en la tierra. Y no está mal, siempre y cuando usted no se desvíe del propósito de Dios, porque si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene un deseo y un anhelo y un sueño que queremos cumplir en esta tierra. Pero ¿qué tal si nosotros nos damos cuenta que hay algo más preciado que tiene que ver con todos los beneficios que obtenemos nosotros en esta tierra? Y son esos beneficios espirituales los cuales este hombre llamado Pablo ejerce un ministerio extraordinariamente incomparable. No podría yo comparar a Pablo con ninguno de los apóstoles. Casi siempre asemejo a Pablo con la vida de Cristo Jesús de Nazaret. Tanto así que la Biblia llega a decir él que cuando conoce a Jesús, cuando conoce el misterio de Jesús, que es Cristo en nosotros, dice Pablo, yo pensaba que lo que yo tenía, que lo que esa posición que yo tenía, porque Pablo era alguien importante. Y Pablo dice, todo lo que yo pensaba que era importante, cuando te conocí, dice Pablo, todo eso lo tomé por basura. Ninguno de ellos son esencia en malo, que lo que le hablaba de las cosas y los reconocimientos que obtenemos aquí en la tierra. No son malos. Pero el ponerlos por encima de Dios es idolatría y fuente de miedos, duda y una vida incompleta. Una de las cosas que queremos hablar es el reconocimiento humano. Las escrituras fomentan que podemos lograr una sana reputación, sí, claro que sí,
Proverbios lo dice y dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos, dice la palabra, los hizo Dios. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El segundo punto es controlar las cosas, sentirse cómodos y confortados. Dios espera que ejercemos una mayordomía idónea en nuestras responsabilidades y que sembremos para poder cosechar. Proverbios dice: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escapa como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, dice la palabra, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá, dice la palabra, tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Placeres y posesiones. Hemos sido creados para disfrutar en plenitud los deleites temporales. Pero cuando yo hablo de este Pablo, de este hombre tan lleno de Dios, yo me voy a la palabra y me encuentro con que es muy fuerte cuando nosotros nos dejamos direccionar por el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces le hemos cambiado el verdadero significado de ser cristiano. Por ejemplo, hoy en día mucha gente que está en un lugar, en un púlpito, o llámese como se llame el lugar, se han puesto nombres y pronombres. Por ejemplo, como llamarse apóstoles. Wow. Cuando alguien a mí me dice que es un apóstol, de hecho la Biblia dice que el último apóstol fue Pablo. Porque cuando vamos a la palabra, dice Pablo: y yo que fui el último, dice Pablo, el último de los apóstoles. Quiere decir que el que se llama apóstol en este día es porque se ha propiciado de algo que no es bíblico. Porque cuando yo voy a la palabra y puedo ver lo que realmente significa y representa un apóstol, yo tengo que ir enfocado en la vida de Pablo, porque no hay otro hombre en el cual se puede figurar realmente una vida direccionada por el Espíritu Santo, sino solo este hombre, porque fue el que tuvo el encuentro mismo con el Espíritu Santo. Por cuando vamos a la palabra en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22, mire lo que realmente es un apóstol. Pablo dice: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo; son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, dice Pablo, yo más; en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, dice Pablo, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado y 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, dice Pablo, peligros en la ciudad y peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa,
cada día la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, dice Pablo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, dice Pablo. Cuando leemos la palabra de Pablo, y podemos relatar, vemos que es un hombre firme, con un carácter firme, pero sobre todo vemos que no es un hombre caminando por encima de las aguas. Si bien es cierto, vemos a un Pablo que casi siempre estaba con el agua al cuello. No era un hombre que escribía sus cartas sentado en una oficina. No era un hombre que mandaba un mensaje sentado tomándose un café o tomándose una Coca-Cola o tomándose no sé qué refresco a los hermanos mandando cartas. No era un hermano que estaba en una oficina con aire acondicionado. No era un niño, no era un neófito, no era un hombre que estaba empezando o que esa locura que él habla no era falta de experiencia, era una locura de fe, era una experiencia viva de lo que realmente vivía. Era un hombre dado al servicio completo, así como Jesucristo lo fue. Fue un hombre que se dio a sí mismo cuando conoció esa experiencia maravillosa con el mismo Espíritu de Jehová. Y cuando leo a Pablo y digo, wow, el apóstol Pablo, y alguien me dice en estos tiempos, es que llegó el apóstol tal. Por favor, seamos humildes, seamos sinceros, seamos transparentes, pero sobre todo seamos hijos de Dios y no nos engañemos a nosotros mismos, porque cuando vemos la experiencia de Pablo, alguien para ser apóstol, wow, no podría igualarse, no podría ni llegarse a asimilar lo que este hombre realmente pasaba en su vida. Cuando hablamos de un apóstol, es un hombre que se da por completo. No es un hombre que llegó en el último carro del año. No es un hombre que se está tomando fotos. No es un hombre que está perdiendo el tiempo tomándose fotitos con X persona. No, era un hombre que estaba enfocado realmente a dar la vida. Y ese es el verdadero apóstol. Y ese es el verdadero hombre que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Es más, los verdaderos hombres que han tenido experiencia con el Espíritu Santo casi nunca caminan en multitud. Siempre son despreciados porque la mentira no soporta la verdad. Y por eso es que Pablo pasó todas estas cosas. Cuando le escribe la carta a los Gálatas, no es que estaba sentado, como le decía anteriormente, en una mesa con masaje, ni le estaban dando palmaditas a la espalda. No, este hombre cuando escribe sus mayores cartas de inspiración y para que la gente siguiera a este Cristo maravilloso, este hombre estaba encadenado. Es más, estaba en un lugar donde alrededor de él caminaban las ratas. Estaba en un lugar húmedo, donde goteaba agua. La Biblia lo describe que estaba con grilletes en los pies, encadenado, las manos y los pies. O sea, no estaba sentado ahí una tarde o una mañana. No estaba Pablo haciendo ejercicio por la mañana porque le sobraba el tiempo. No estaba mandando videos haciendo ejercicios a las 6 de la mañana, no. Este Pablo estaba encarcelado y estaba inspirando a la gente. Y en la carta de los Gálatas nosotros podemos ver la carta que le hace a los Gálatas y les manda un mensaje. Y mire lo que les dice, que eso es lo que me impresiona a mí de este. En Filipenses capítulo 3 versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto, dice. Cuando Pablo escribe esto y dice, gozaos en el Señor, Pablo está encarcelado. Pablo está con grilletes en sus pies, encadenadas sus manos. Tal vez no había comido por días. Y dice Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Mire lo que dice Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo, dice Pablo, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que dice Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo, a ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por si logro hacer aquello para lo cual fui, también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos míos, dice Pablo, oiga, todo esto que dice en la palabra, lo está escribiendo cuando está encarcelado, lo está escribiendo cuando lo tienen ahí. Todo esto cuando le permitían más escribir y él poder enviar cartas a los hermanos. Porque Pablo de algo tenía, es que dice que los carceleros agarró tanta confianza con ellos porque él transpiraba esa esencia que es Cristo. Él tenía esa particularidad que tenía Cristo, que toda persona que se le acercaba, aún los mismos soldados, dice, que le permitían a él escribir las cartas para mandarles a los hermanos, para que siguieran adelante, para que fueran firmes en la fe, para que no permitieran que circunstancias ajenas, que todas aquellas cosas, que padecimientos en la tierra, no lo desenfocaran del propósito que era conocer a Cristo, para llegar a esa altura de ese conocimiento, el cual él estaba viviendo. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, todavía no he terminado mi carrera, todavía sigo adelante, todavía hay muchas cosas que van a suceder. He sido perseguido, he sido apedreado. Y no es que le tiraban 3 piedritas en la cabeza, no. Dice que los colocaban en unos zanjos, hacían unos zanjos en la tierra, así. Y los colocaban y los apedreaban. Dice que muchas veces le sucedió esto. Que muchas veces la gente que le tiraba las piedras y todo pensaban que lo habían matado. Pensaban que él había muerto. Pero wow, pero este hombre, a pesar de todas esas cosas, seguía adelante,
Porque dice Pablo, la experiencia que tuve con el Espíritu Santo no es comparable con estas cosas aquí en la tierra. Él nunca pensó. Fíjese que dice que Pablo llegaba a un lugar y tal vez eran lugares donde la gente podía dar ofrenda y agarraba esas ofrendas y las llevaba a otra iglesia donde había necesidad. Este era el ministerio de Pablo. Era un hombre que estaba enfocado en realmente de que conocieran a ese Cristo. Y ese es el hombre de Dios. No nos engañemos. No permitamos nosotros que escuché una prédica un día de estos de un hombre decir que el que está en Cristo no puede enfermarse, que el que conoce a Cristo no puede enfermarse. Entonces Pablo estaba equivocado. Entonces quiere decir que la Biblia miente cuando dice que habrá hambre, que habrán dificultades, que habrán persecuciones, que habrán muchas cosas. Cuando la gente no padece estas cosas, no padece enfermedad, no padece, entonces ¿cómo puede probarse la fe? ¿Cómo es que puedo saber yo si tengo fe? Porque este predicador decía, es que es inaceptable que alguien que esté en Cristo, que camine en la palabra, esté enfermo. Y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra. Pero tranquilos, dice la palabra, que yo vencí al mundo. Las aflicciones son enfermedades, son persecuciones entre la misma familia cuando no aceptan tu llamado de Dios. Cuando no aceptan que tú naciste para algo diferente. Cuando no aceptan que tú estás enfocado en lo que realmente Dios quiere para tu vida. Y todas esas cosas son persecuciones. Son laceraciones en el cuerpo cuando somos lastimados por aquellas personas cuyo pensamiento nosotros pensamos que están al favor de nosotros. Pero en el momento que nosotros recibimos un llamado y recibimos este llamado de Dios, no porque se estudia, entienda esto, no se estudia para ser discípulo de Cristo, no se estudia en algún lugar, no, todo es un llamado. Pero debemos de pedirlo y anhelarlo, porque ese es el deseo de Dios, que todos tengamos esa experiencia y ese conocimiento de la verdad, para que no nos dejemos llevar, como dice su palabra, con cosas, con mentiras, con falsedades, con personas que han cambiado la palabra según su pensar y no según la revelación del Espíritu Santo de Dios. En estos tiempos, el verdadero hijo de Dios casi siempre va a pasar muchas cosas. Porque ¿cómo es que verdaderamente el soldado sabe que está preparado? Cuando está en la guerra, cuando está enfrente de la batalla, no cuando está en los entrenamientos, no, cuando está al frente de la batalla, cuando sabe que cuando más se adentra a la guerra, más fuerte será la lucha, más fuerte será lo que se va a encontrar. Pero eso es así, es normal. Pablo nos insta, amados hermanos, a que sigamos adelante. Dice la Biblia, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo veo a un Pablo enfocado, firme, direccionado, con un alumbramiento espiritual extraordinario. Y ese es el deseo de Dios. Y entre más nosotros nos acerquemos a Dios, menos vamos a ser aprobados por este mundo. Entre más nosotros tengamos de Dios, menos el mundo nos va a querer. Le tengo miedo a alguien que es aplaudido en todos lados. Le tengo miedo a alguien que se le aplaude todo en todo momento. Porque la verdad siempre va a ser rechazada por la mentira. Y este mundo no soporta. Pero recuerda que en Cristo, dice la palabra, usted y yo somos más que vencedores. Esta es la fe, dice la palabra, la fe que vence al mundo. Yo no veo a alguien más, sino puedo enfocar mi vida en la vida de Cristo y en la vida de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La visión de Pablo respecto a la muerte era una visión acertada y con sabiduría. Él sabía que nuestro tiempo en la tierra era solo una preparación y que la muerte es el inicio de la verdadera vida. Es por esto que Pablo instó a los colosenses a hacer lo que él hacía. Colosenses dice capítulo 3, versículo 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice, entonces, dice la palabra, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si eres un creyente de Jesucristo, tu vida también está escondida con Cristo en Dios. Es así como vives. ¿Cuáles son los mayores anhelos de tu corazón? ¿Dónde estás depositando tus tesoros? Los adoradores de Dios entienden que no hay nada más bueno en esta vida que el mismo Dios. La vida de un adorador anhela el momento en el que se postrará delante del trono de Dios para declararle gloria al Cordero. En ese día, nuestras palabras y nuestra adoración y nuestra pasión por Dios no estarán limitadas. Que Dios por su gracia nos haga esa clase de adoradores aquí en esta vida. El cantar no es adorar. La expresión de gratitud y caminar en santidad delante de Dios, esa es una expresión de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hago, todo lo que soy, mi vida, es una experiencia de adoración hacia Dios. ¿Cómo le adoro? No son las palabras las que provocan algo en el corazón de Dios, es nuestro comportamiento delante de Dios. La Biblia dice dice, este pueblo de labios me adora y me ama, pero su corazón está lejos de mi presencia. Por eso la Biblia dice que los verdaderos adoradores son los que son íntegros y caminan a través de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Es una expresión todos los días y Pablo pudo experimentar eso. Se dio a sí mismo. Pablo se dio su vida completa. Tanto así que al morir fue muerto por causa del evangelio. Pero él ya había muerto. ¿Cómo? Sí. Porque para poder vivir en Cristo primero tenemos que morir a nosotros mismos. Para nosotros experimentar esta nueva vida y esta experiencia en Cristo Jesús es necesario morir a nosotros mismos. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. El que estaba en mí ya murió. Ahora ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que dice Pablo. Ya no soy yo, es Él en mí. Ya el viejo yo, el viejo Saulo de Tarso, ya murió. Ahora es Él en mí. Lo que vivo, lo vivo a través de la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Ese día, dice, nuestras palabras y nuestra adoración y nuestra pasión por Dios no estarán limitadas. Por tanto, dice Mateo capítulo 6, versículo 25, dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y quien de vosotros, dice la palabra, podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo.
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos. Pero, ¿y si la hierba del campo dice que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así? ¿No hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Wow. Dice la palabra de Dios, en el hombre natural, que es en el viejo hombre, existe el afán, existe el desespero, existe el temor, existe el miedo a cosas que no han sucedido. Porque en el hombre natural está incompleto. Pero cuando venimos a Cristo, que es el que lo completa y lo llena todo, que es la plenitud de aquel que lo completa todo, nuestra vida tiene un impacto maravilloso. Él viene a llenar todo vacío y todo aquello que nos ha quitado la esencia y nuestra verdadera identidad. Entonces, cuando venimos a Cristo y permitimos que Cristo sea en nosotros, comenzamos a tener esa vivencia espiritual. El temor a la muerte nos separa de la cruz. ¿Qué significa esto? Cuando digo que el temor a la muerte nos separa de la cruz, es el temor a morir a nosotros mismos. Es ese temor que no nos permite tener una experiencia en Cristo Jesús. Porque hasta que nosotros muramos a nosotros mismos, entonces ese nuevo nacimiento, que es Cristo en nosotros, nos hace partícipe de todo lo que sucedió en la cruz. Mientras tanto nosotros le tengamos temor a la muerte, estaremos separados de todas las riquezas que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. El temor a la muerte nos separa de la cruz. Nos separa de tener esas experiencias maravillosas en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque me da miedo morir a mí mismo. Porque si muero a mí mismo, muero a mis sueños. Oiga esto. En el momento que usted muere a usted mismo, muere a sus planes, muere a usted mismo, muere a esos sueños que ha tenido, muere a esas conquistas materialistas que usted quiere obtener. Y no estoy diciendo que es que usted no va a tener su casa, pero si no la tiene, ¿pero de qué sirve nosotros? Yo decía anteriormente, ¿de qué sirve una casa sin hogar? ¿Cómo? ¿Sí? No es lo mismo una casa con hogar. Hogar significa hoguera, hoguera significa familia, familia significa unidad, y en la unidad existe el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con ese nuevo nacimiento que es Cristo en nosotros. Pero ese temor a morir a nosotros mismos es lo que nos separa de la cruz y no nos hace partícipe de esa nueva revelación en Cristo Jesús de Nazaret. Por eso el hombre, al no morir a sí mismo, al tenerle miedo a la cruz, va a seguir que el hombre con temores, con insuficiencia, siendo incompleto y en momentos sintiéndose solo. Porque solo en Cristo Jesús de Nazaret es que tenemos esa experiencia y esa plenitud que dice la palabra de aquel que lo llena y lo completa todo. Pablo dice, oiga lo que dice Pablo, yo que a mí, que se me fue llevado al tercer cielo y se me fue revelado un misterio que había estado escondido desde el principio de la eternidad. Y simplemente cualquiera diría, ¿cuál será ese misterio que a Pablo se le fue revelado? El misterio, dice Pablo, que se me fue revelado a mí.
Y es lo que me mantiene hoy así, dice Pablo, avivado, fuerte espiritualmente. Es Cristo en nosotros, dice Pablo. Ese es el misterio que se me reveló a mí. Cristo en nosotros, dice Pablo, es experiencia de gloria. Pero no puedo tener esa experiencia de gloria si le tengo miedo a la muerte. ¿Cuál muerte? Muerte a mí mismo. Porque para tener esa vivencia y caminar en ese nuevo nacimiento, es necesario morir a mí mismo para que la resucitación de Cristo sea en mi vida. Mientras tanto no muera a mí mismo, Cristo seguirá estando muerto para mí. ¿Cómo? Sí. Mientras usted no muera a sí mismo, Cristo estará siempre muerto. Por eso es que, mire, cuando alguien no tiene esa experiencia con el Espíritu Santo y esa vivencia en Cristo, sus oraciones siempre son oraciones como oraban en el Antiguo Testamento. Siempre buscando a un Dios en lugares, buscando a un Dios en la montaña, llevando a Dios en un arca. Pero en Cristo ese Dios es revelado a nuestra vida. No tengo que correr a buscarlo. Es Él revelándose en mi vida a través del Espíritu Santo, revelándome la persona de Cristo Jesús. Pero no se me puede revelar si no muero a sí mismo. Nicodemo le dice, ¿y cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Cómo? Le dice Jesús, es necesario morir para poder nacer. Dios nos hace esta referencia cuando usted siembra. Mire, porque a nosotros nos encantan los frutos que produce el Espíritu Santo, pero no queremos pasar el proceso de la muerte para experimentar los frutos. Y una semilla no puede dar fruto hasta que es sembrada y muere a sí mismo y se parte completamente por la mitad para que ese fruto pueda fluir y germinar. Esa es la experiencia que sufre la semilla. Es enterrada en la oscuridad de la tierra por muchos días y cuando llega el día ella muere por completo para darle nacimiento a una nueva germinación. Y solo así, cuando comienza a germinar y a crecer, comienza el momento donde comienza a dar fruto. Y es así nuestra vida espiritual. Solo cuando morimos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a todo aquello que tiene que ver con la carne. Porque nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Es la carne con el espíritu, esa es la guerra continua entre nosotros. Pero cuando morimos a nosotros mismos, le estamos dando paz a una germinación espiritual en nuestra vida. Y ese es el nacimiento que Cristo habla. Es esa experiencia en un nuevo comienzo a vivir Cristo en nosotros. Esa experiencia de gloria. Algo que Pablo pudo experimentar, algo que Pablo pasó cárceles, pasó persecuciones, y eso es evidente en la vida del cristiano. En la medida que te vas acercando a Dios, el mundo y el reino de este mundo y todo lo que tiene que ver, no va a querer ni va a permitir que tú te acerques más a Dios. Porque entre más de Dios, menos de nosotros. Entre más presencia, más ausencia de nosotros mismos. Y es necesario, porque prefiero que sea Él en mí. Como dije yo anteriormente, la victoria del hombre comienza cuando se deja vencer por Dios. Ahí está la experiencia, cuando te dejas vencer por Dios y dices, muero a lo que yo quiero. Muero a mi deseo, muero a mis pasiones, muero a todos esos pensamientos que están ajenos a la voluntad de Dios. Mi oración no es Señor, dame, porque esas son esas oraciones que les han enseñado en ciertos lugares donde se congregan. Solo Señor, dame, dame. Pero ¿cuándo le has pedido al Señor, quítame todo aquello que me separa de ti?
Quítame todas esas cosas que no me permiten tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo fue que clamamos? Porque dice la Biblia que un verdadero clamor duele tanto como cuando una mujer está dando a luz a un niño, como con dolor de parto, dice la palabra de Dios. Y es esa profundidad de deseo, así como el hombre desea tantas cosas en el mundo con tanto fervor y con tanta pasión. Si el hombre deseara eso, que la presencia de Dios vendría a su vida, fuera extraordinario y tendríamos esa experiencia. Sí, esas experiencias con el Espíritu Santo y esa vivencia, esa nueva vivencia en Cristo, le causará problemas a la carne, pero no al espíritu. Pablo dice, porque este viejo cuerpo se va desgastando. Sí, ha sido golpeado, ha sido lacerado. Este cuerpo se ha desgastado. Pero Pablo dice algo extraordinario. Mientras este cuerpo se va desgastando, mi espíritu, dice Pablo, se renueva día con día. Tanto así que él dice, esta leve tribulación momentánea, porque no habla de un momento que pasó, habla que todo lo que vivimos en esta tierra es momentáneo. Porque cuando tengamos la experiencia de la eternidad, será eterno, no momentáneo. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Y cuando habla de eso, dice, he sido 7 veces encarcelado, he sido tantas veces apedreado, he sido tantas veces perseguido. Habla de todas esas leves tribulaciones momentáneas. Dice Pablo, esto produce en mí un cada vez más excelente peso de gloria. ¡Wow! Cuando yo leo y escucho y puedo ver la experiencia de este hombre, aunque le duela la carne, yo quiero vivir esas experiencias. Aunque le duela a esta carne, yo quiero vivir esas experiencias. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en mí un cada vez más excelente peso de gloria. Amados hermanos, vivimos tiempos donde usted sabe que la vida es lo menos seguro que usted puede tener. Pero de algo estoy seguro esta mañana, es que si estamos en Él, no importa lo que pase, las experiencias de gloria tienen que experimentarlo nosotros día tras día. Tal vez esto que sucede ahora, como dice, la muerte tan solo es el comienzo. La muerte a usted mismo tan solo es el comienzo para vivir una experiencia de gloria. Yo no sé, no podía buscar a alguien más para compararlo con Jesús, solamente al apóstol Pablo. No podría. He buscado, en la Biblia he buscado tantos hombres, pero no logré encontrar a alguien que se asemeje a esa entrega, a ese sacrificio, a ese desprendimiento de sí mismo para que fuese Cristo sobre su vida, al apóstol Pablo. Esto es un verdadero apóstol. Esto es un verdadero hijo de Dios. Esto es tener experiencias de gloria. ¿Usted cree que experiencias de gloria es comprar un carro? No, no tiene que ver nada lo eterno con lo pasajero. Usted cree porque a veces nosotros nos enfocamos mal. Este Cristo eterno, maravilloso, digno de ser amado y alabado. Un Cristo eterno no vino por cosas pasajeras. Él vino y venció para entregarnos vida eterna y para que tengamos esa experiencia en esa vida eterna. Cristo en nosotros es experiencia de gloria. Amados hermanos, yo esta mañana me regocijo en hablar de esta palabra. Me regocijo y me gozo y me alienta cada día a ser más fortalecido en el Espíritu Santo. Desde que he empezado hace muchos años esto que tiene que ver con las cosas de Dios, me he vuelto un apasionado, un enamorado de las cosas de Dios. Lo que pasa en el mundo y los ofrecimientos son insignificantes para esto tan maravilloso que es el reino de Dios. Y escuche que la Biblia dice, el reino de Dios no es comida
no es bebida. Es autoridad, es poder y es dominio propio. De eso se habla el reino de Dios. Es algo eterno, no es algo pasajero. Pero los invito a que sigan leyendo las cartas de los Filipenses, de los Gálatas, experiencias de Pablo maravillosas. Un hombre verdaderamente que murió a sí mismo para que Cristo viviera a través de su vida. Gracias por estar con nosotros en esta mañana tan maravillosa, en este sábado tan maravilloso. Y no se desanime por lo que está pasando. Tal vez hay gente que dice que desde que vino a los pies de Cristo le han pasado tantas cosas. Alégrate por las cosas que pasan en este caminar, porque es digno de admirar aquel que permanece fiel y firme. Grande es la recompensa y el galardón para aquellos que perseveran en los caminos del Señor. Cada sábado, cada mañana tendremos la oportunidad siempre de compartir una palabra con ustedes. Así que siempre manténgase ahí enfocado en todo lo que tiene que ver con Dios. Más en estas fechas, hay gente que está haciendo planes, pero yo prefiero desechar mis planes y que sea el propósito de Dios en mi vida. Así le pido al Señor esta mañana que cumpla el propósito de Él en tu vida. Porque sabes cuál es el propósito de Dios. Que todo hombre llegue al conocimiento de la persona de Cristo para llegar a esa plenitud y ser el varón perfecto. Así es como el Padre nos ve. Cristo en nosotros, experiencia de gloria. Bendiciones y gracias por estar con nosotros en este su programa Hacia la Intimidad con Dios. Hemos escuchado su programa Hacia la Intimidad con Dios. Gracias por estar conectados. Hasta la próxima. Bendiciones.